todos y todas en esta mañana del Señor. Ya estamos a lunes 17 de junio del 2019 y es nuestro día número 79 de la palabra en vivo de 90 días de esta tercera temporada que la hemos titulado Camina como Dios camina. Y estamos hablando de la importancia de tener una mente de resolución. Llevamos casi ya 2 semanas en este punto extraordinario de la mente de resolución y cuán importante es para nosotros comprender que en el elemento de la fe nosotros no respondemos a la crisis con palabras que estén alineadas dentro del concepto de lo que estamos escuchando y de las cosas que están pasando. No es que estemos negando la verdad o la realidad de una circunstancia, sino que nosotros hemos sido empoderados para nosotros poder hablar aquellas palabras que el Señor ha determinado sobre nuestra vida de forma implícita. La mente de resolución tiene la capacidad en el momento de una situación de poderla analizar desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de nosotros. Y esto es bien importante porque si nosotros analizamos las cosas de todos los días de acuerdo a cómo a nosotros nos dicta la conciencia, nos dictan las emociones, pues muchas veces lo que nos ocurre producirá en nosotros sentimientos, luego ideas y luego palabras que traerán nulificación de la fe. Cuando hablo de nulificar la fe, estoy hablando que en ocasiones nosotros, en vez de ser certeros y hablar la palabra del Señor con certeza en términos de lo que Dios dice y no en términos de lo que nos está aconteciendo, en términos de saber que el que está contigo es mayor y no solamente decir que es mayor, sino que nosotros podamos establecer la palabra, entrar en acuerdos, orar con poder, hablar la palabra del Señor que es poderosa, hablarle a las situaciones que enfrentamos a diario. Y mientras yo estaba mirando la escritura, porque esta mañana tuve que salir, voy camino a chequearme mis rodillas sin querer el sábado, a eso de mediodía bajándome de la Tacoma, yo no puedo, se supone que no ponga la pierna izquierda primero para dar el primer paso o para salir. Y se me olvidó porque por uso y costumbre lo hago y cuando me bajé, todo mi cuerpo cayó en la pierna que está otra vez aprendiendo a caminar y está otra vez aprendiendo toda la movilidad. Y sin querer, mi rodilla se desplazó bien fuerte hacia el lado izquierdo de la misma. Una parte se fue para atrás, otra se fue para el lado. Cuento largo corto, como dice uno de mis amigos, la tengo como un jamoncito. Anoche realmente no pude descansar mucho y determiné en esta mañana salir a sala de emergencia para que la vean por si tienen que sacarle líquido porque la tengo llena de líquido. Bueno, anyway, no iba a dejar de tener este tiempo la palabra en vivo. Primera de Samuel capítulo 17. Yo creo que usted lo lea en su tiempo libre. Solamente lo voy a tomar poco tiempo esta mañana. Pero en Primera de Samuel capítulo 17 hay una historia tremenda. La Biblia dice, si usted busca bien, el capítulo 16 ya habían acontecido dos eventos importantes. Número uno, el primer evento es que habían seleccionado a David como el próximo rey en Israel y Samuel fue a la casa de Isaí y lo ungió. Me gustan las expresiones de Dios porque Dios dijo, míralo aquí, ese es un gemelo. Un gemelo es una palabra bien personal, tiene que ver con propósito, empoderamiento, tiene que ver con elección, llamado, con pertenencia. Cuando Dios habla de ti, habla en primera persona dentro de quién eres tú para Él. Y yo quiero que hoy sepas bien cuánto valemos para Dios, porque a veces se nos olvida el valor que cargamos dentro de las asignaciones divinas de Dios. Por eso es que le hemos venido diciendo durante esta temporada que no te acerques a Dios por causa de una necesidad, acércate siempre a Dios por causa de tu asignación, porque en tu asignación está tu provisión y porque no va a haber absolutamente nada de lo que tú estés aconteciendo que el Señor no tenga el poder para operar dentro de eso. Y cuando
En 1 Samuel 16, Dios los separa, echan aceite sobre su cabeza, lo ungen frente a sus hermanos. Me gusta la expresión siguiente, me gusta la expresión de esa escritura que dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él y Jehová estaba con él. Poderoso, Jehová estaba con él. Dice que entonces un espíritu malo, verso subsiguiente, un espíritu malo se metió y comenzó a atormentar a Saúl. Y entonces la gente que conocía a Saúl dijeron, traigamos a alguien que sea músico, que toque bien para que pueda aliviar en algo la carga del rey. Y dice la escritura que esto es importante porque cuando cargas una asignación divina, te lo estoy diciendo, lo arreglado siempre se alinea, lo arreglado te encuentra, lo arreglado ocurre. Las situaciones que tú no tienes previstas, que tú no sabes cómo van a llegar, Dios hace que lleguen, Dios permite en ese momento de forma poderosa que todo ocurra. Entonces, mientras a Saúl le ocurre esto, un vecino de David, una persona que conoce a David, le dice, oye, que están buscando a alguien y no encuentran a alguien. Y empieza a decir, yo me he dado cuenta que entre los hijos de Isaí, el menor que apacienta las ovejas es prudente, es un muchacho de buen parecer, tiene buena presencia. Este muchacho es ordenado. Este muchacho está listo. Este muchacho es músico. Muchacho toca el arpa, es salmista, adora. Me gusta la última expresión. ¿Y saben qué? Yo me he dado cuenta que Jehová está con él. Si el asunto del rey David es que un espíritu maligno lo está atormentando, ¿qué mejor que conseguir a alguien que tenga el espíritu de Jehová con él? Y este hombre dijo, es de hermoso parecer, de imponente presencia, Jehová está con él. Qué importante es que donde quiera que tú vayas, hay una verdad de ti y de mí, que Jehová está con nosotros. Como Dios está con nosotros, todo va a cambiar. La persona que recomienda a David lo hace bajo la premisa de que no hay forma que un espíritu atormentador pueda estar presente o mantenerse en el lugar donde hay un hombre y una mujer ungida con la presencia de Dios. Y dice que trajeron a David y tocaba el arpa para Saúl, y mientras él ministraba con el arpa, el espíritu de Jehová, dice, el espíritu que atormentaba a Saúl huía de él, se iba de su presencia. La Biblia dice que Saúl tenía descanso y reposo ante la actitud, el espíritu, el corazón, la unción, la separación, la elección. Tremendo. En medio de donde estés, yo le pido al Señor que en medio de donde tú y yo entremos hoy, que toda crisis, toda circunstancia que la gente pueda estar experimentando, el hecho de la presencia de Dios en tu vida produzca paz, traiga bendición, haga huir todo espíritu contrario en tu contra. Haga el Señor establecer, como nosotros hablábamos ayer, como las aves que vuelan, así amparará Jehová a Israel. Lo amparará, dice, librándolo, amparándolo, librándolo, preservándolo y salvando, pasando sobre él. Y ayer hablamos que en ese concepto Dios te cerca, te amarra, está contigo, su presencia siempre va delante de ti. No hay nada que tú puedas enfrentar que no tengas la capacidad de Dios para poder resolver cualquier asunto. Qué importante es que nosotros comprendamos en los elementos de las cosas dispuestas por Dios, que es importante que te mantengas en la fe con una mente de resolución. Mira, ya llevamos 13 minutos, voy a tomarme 5 más antes de bajarme aquí. Oye lo que te voy a decir. La Escritura dice de forma categórica, en el capítulo 17, que los filisteos hicieron guerra contra el pueblo de Israel y que de los 3 hermanos de David, de los hermanos de David, los primeros 3 fueron a la línea de guerra.
se pararon y dice que en este día que estaban frente unos con otros salió un paladín gigante, grande, poderoso, que nadie lo había podido enfrentar. Y el hombre se paró frente a todo Israel y dijo: escojan un hombre, ustedes escojan a un hombre, uno que venga contra mí, uno que represente a Israel. No peleemos unos por otros. Si me vence, nosotros les vamos a servir a ustedes. Pero si nosotros le vencemos a ustedes, esto va a pasar. ¿Y saben lo que ocurre? Que la escritura dice de forma poderosa, por ahí está mi esposita, qué linda, que entró. La escritura dice que en este caso, cuando el papá de David lo mandó a llevarle comida a sus 3 hermanos, cuando él llegó a la línea fronteriza donde estaba la guerra y donde estaban los asuntos aconteciendo, oye esta escritura, porque la escritura dice que cuando David llegó, el paladín salió, Goliat salió y empezó a hablar y habló las mismas palabras, y David dijo la siguiente expresión. Oiga bien que es importante, porque la mente de resolución no responde como los demás. Dice que cuando este hombre se paró frente a todo Israel, todos los ejércitos de Israel le cogieron miedo. Estaban atemorizados, hicieron trincheras, se escondieron y no lo enfrentaban. ¿Saben cuántos días este hombre estuvo saliendo? Todos los días durante 40 días, vociferando. 40 días. ¿Cuáles son los gigantes que se levantan en nuestra vida y que todos los días nos enfrentan y salen delante de nosotros a decirnos: ¿quién de ustedes? ¿Cómo me vas a enfrentar? No tienes poder para enfrentarme. Yo soy más fuerte de lo que tú eres. Yo tengo la autoridad para poder tomar dominio de tu vida. Todos los días pasaba 40 días vociferando, y ¿sabe lo que David lo escuchó un día? La mente de resolución no necesita escuchar la crisis muchos días. La mente de resolución tiene que tener una mente segura para determinar que Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que usted confía y espera. Yo anoche le digo a mi esposita, en medio del dolor, de la lastimadura de la rodilla, le digo: no me voy a tomar ningún medicamento porque necesito que lo vean para estar consciente y seguro de cómo es la lesión, para yo saber cómo me voy a comportar. Pero comencé a declarar mi sanidad, porque nosotros estamos sanos antes de enfermar. Déjame decirte una cosa: hay provisión antes de que la necesites, hay sanidad antes de enfermar. Las cosas dispuestas están ordenadas y arregladas, y nosotros tenemos que aprender a hablarle a nuestro cuerpo lo que la palabra del Señor dice y declarar esa palabra que es poderosa en todo momento, sin detenernos. Seguro que nos va a doler y el cuerpo nos duele y nos manda el mensaje y tenemos que bajar la velocidad y entonces cuidar cómo hacemos las cosas. Pero yo quiero llevarte a las palabras de David, porque David, cuando escuchó a este hombre, hizo la siguiente aseveración. Dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Yo quiero que usted lo lea. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a hablar así en contra de los escuadrones de los ejércitos de Jehová, el Dios de Israel? ¿Quién es este hombre que se atreve a hacer declaraciones en contra de nosotros? ¿Qué está pasando y ocurriendo en tu vida que tú permites que esas voces hablen a tu vida, que tú le perteneces a Dios, que Dios está contigo, que Él tiene el orden de tus cosas, que nada te va a acontecer que Dios no haya hecho ya provisión, porque no hemos sido tentados ni probados con una prueba que no podamos sobrellevar, porque juntamente, dice la Escritura, juntamente con la prueba el Señor envía la salida. Y entonces David dijo: ¿quién es este hombre que no tiene relación ni pacto con Dios? ¿Sabe lo que nos está recordando David con la mente de resolución? Que tú y yo estamos en el mejor pacto del mundo, en el pacto de su Hijo. El que no escatimó el dar la vida de su Hijo, ¿cómo no te va a entregar juntamente con Cristo todas las cosas? Esta mañana, anímate. Esta mañana enfrenta a los gigantes. Esta mañana enfrenta a las voces. Esta mañana ponle un alto, un cese, un desista a cualquier pensamiento que te haya tenido por más tiempo, que hayas permitido que tus emociones te mantengan en ese tipo de pensamiento, y ponle un alto y dile: hoy, porque así dijo David. David le dijo a Saúl: ¿qué le van a dar al hombre que enfrente a este gigante? Y entonces, cuando le dijeron las prerrogativas que había: no pagará impuestos, le van a dar la hija del rey, será bendecido grandemente.
estoy casi seguro que se enamoró del asunto de no pagar impuestos, nunca en su vida, y le dijo, díganle que yo lo puedo enfrentar. Dos cosas tuvo que enfrentar David. La primera la escuchó hablando de todo el pueblo y dijo, esas son meras palabras, esas palabras no sirven. La segunda voz que escucha, óyeme bien, la primera es la de la crisis del momento. La segunda es la de la opinión de sus tres hermanos. ¿Qué tú haces aquí? Viniste a alborotar este campamento. ¿Con quién dejaste las pocas ovejas que tú tienes? Son palabras que él está escuchando. Cuando usted lee la escritura dice que David fue enviado allí porque su papá lo envió. 2, las ovejas de él las dejó con un guarda. Yo lo que quiero es que usted entienda que la mente de resolución no abandona las responsabilidades dentro de las asignaciones. Las responsabilidades dentro de las asignaciones se llevan a cabo. Usted no las abdica, ni las abandona, ni las pospone. Puso a alguien que las cuidara. ¿Con quién dejaste las pocas ovejas que tú tienes? Y entonces él miró a sus tres hermanos y dice, ¿tú sabes qué? Lo que ustedes, eso es mero hablar. Ustedes están nada más que hablando y hablando lo que no saben. Y David no se quedó a discutir con sus hermanos. ¿Sabes que a veces la gente va a pensar de ti, a decir cosas que no vale la pena que tú te sientes a discutir ni a explicar que las dejaste con un guarda, que llegaste allí a traerle comida a ellos, 10 quesos y panes, que fue el papá quien te envió? Porque no, hay gente que va a hablar en contra de uno y en el proceso es mero hablar. ¿Para qué detenerte? ¿Para qué entrar en un concepto de discusión, de malhumorarte simplemente porque la opinión de aquellos más cercanos a tu vida desconocen la realidad de lo que está ocurriendo? Pues no responda, porque no hay necesidad. No hay forma ni manera. La primera voz, la de un enemigo. Y dijo, ¿qué hace este hablando lo que no tiene que hablar cerca de nosotros? Mente de resolución. Las mentes de resoluciones se afinan. La mente de resolución se alinea. La mente de resolución no pelea ¿cómo te digo? No establece crítica ni pelea, sino establece palabras ordenadas. ¿Quién es este que está hablando así de nosotros? Se equivocó grandemente. ¿Sabe? Él se va a dar cuenta que aquí hay alguien que está dispuesto a enfrentarlo, porque nadie quería enfrentarlo. Y él le dijo, díganle al rey Saúl que yo voy. Cuando le dijeron al rey Saúl, Saúl lo mandó a llamar. Óyeme bien, porque para que David venciera a Goliat, que es la historia que ya nosotros sabemos, la mente de resolución tuvo que estar activada todo el día. Te digo primero, tuvo que estar totalmente activada todo el día. Primero, enfrentar a un gigante que cuando lo vio todo el mundo le cogió miedo por 40 días. Él lo enfrentó, dijo, es incircunciso, no tiene pacto, está hablando contra Dios y ahora sí que se acabó este asunto porque no va a volver mañana. Él no va a tener mañana. Esto se acaba hoy. Segundo, los hermanos lo acusan de estar alborotando el campamento y él dijo, son palabras de ustedes, eso se lo inventan ustedes, esas no es las razones por las cuales yo estoy aquí y es mero hablar. Y dice la escritura que se movió, los dejó allí y se movió. Preguntó en otro lugar qué van a hacer, lo llevan donde Saúl. Cuando Saúl lo recibe, Saúl le dice, pero es que tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. ¿Sabes lo que significa muchacho? Déjame explicarte, porque en el pueblo de Israel, los judíos, los jovencitos, los que eran niños, corren de 1 a 12 años. A los 13 años se hacen muchachos y entran dentro de la vida de Israel. Desde los 13 hasta los 20 se le llama muchacho. Pasados los 21 años son considerados hombres. Después de los 30 años son considerados capaces de entrar, hablar y educar y enseñar. Por eso es que Jesús no comenzó su ministerio hasta los 30 años. La gente cuando lo vieron enseñando lo llamaron rabí. Eso es un título que no se le entrega a personas de menos de 30 años de edad. Dicho eso, para que más o menos nos ubiquemos, cuando Saúl le dice a David, es que tú eres un muchacho, acaba de ubicarlo entre los 17 años, que fue cuando lo ungieron, y 3 años más que quizás habían pasado, él todavía no tenía la edad de ser hombre. Por eso no está en esa guerra, pero aparece. Y él lo llama muchacho y le dice, ¿sabes qué, David? Tú eres un muchacho, sos un hombre de guerra. Y David
mirando al rey con mucho respeto, le dice: mi querido rey, no tengas a tu siervo en poco. Así le dijo. Va a haber gente que te va a tener en poco. Va a haber gente que tendrá ideas de ti erradas, equivocadas. No conocen quién tú eres y tampoco significa que sean negativos contra ti. Simplemente piensan que todavía hay procesos en ti que no se han dado porque no conocen lo que Dios viene trabajando con tu vida. Y en ese proceso quiero que entendamos bien que David no le refuta feamente a Saúl. Le dice: no tengas a tu siervo por muchacho. No me tengas a mí como persona que no tiene capacidad de operar. Te voy a decir una cosa, le dice. Tu siervo es pastor de ovejas. Y yo he cuidado las ovejas de mi padre todo el tiempo que tengo conocido. Han venido el león y ha venido el oso a llevarse mis ovejas. Y aquellos que se han atrevido a llevársela en su boca, sea león o sea oso, con estas manos, yo me he abalanzado sobre ellos. Les he abierto la boca, he sacado a mi oveja, he matado tanto a leones como a osos. Jehová que me ha librado, ahora oye bien las palabras, Jehová que me ha librado a mí de la mano, de las garras, digo, del león y de oso, me va a librar de este hombre, porque este hombre se ha atrevido a venir delante del Señor y yo lo voy a enfrentar. Déjame decirte una cosa, la mente de resolución transformó las ideas del rey Saúl. Saúl es el más alto en todo Israel y él no está dispuesto a enfrentar a este gigante. La mente de resolución provoca convicción en aquellos que están delante de acuerdo a lo asignado. Por causa de lo asignado, por causa de lo hablado, por causa de lo establecido, todos entran bajo la convicción del alineamiento de Dios. Déjame decirte esto, porque cuando la vida cuando Dios no te tiene designado para una función, no te tires a ella. Mire que hay mucha gente que se llama al ministerio y Dios nunca los llamó. Y entran a procesos en la vida y rebotan una y otra vez y no hay favor, no hay gracia, no hay puertas abiertas, salieron antes de tiempo, eran neófitos, no tienen conocimiento, no comprenden lo difícil de este asunto. Y lo más indispensable de esto es que cuando Dios llama, capacita, unge y Dios está contigo. Y son unos elementos que ningún ser humano puede provocar ni producir por sí mismo. Por eso cuando yo leía esta palabra, yo decía: ven acá, ¿cómo es posible que David pudiera de alguna forma en este análisis, en este diálogo con Saúl, convencerlo de dejarlo ir? Era la asignación. La unción de Dios estaba con él. Óyeme bien, para Saúl tiene que haberse recordado y tiene que haber dicho: espérate, que este es el muchacho que toca en casa. Este es el muchacho que cuando él toca los espíritus huyen. Jehová de verdad está con este muchacho. Y yo necesito a Jehová aquí. Y como él no lo tenía, y ya estaba alineado, y Dios lo había orquestado, él le dijo: vente para que te pongas mi armamento. Que te pongas mi armamento. ¿Cómo se puede poner el armamento del hombre más grande de Israel? Y él le dijo: ¿sabes qué? Yo nunca lo practiqué. Esto no me sirve. Es imposible. Déjame ir con mis cosas. Y tomando sus cosas se abalanzó. Y cuando llegó donde Goliat, al campo de batalla, y él lo miró, lo menospreció. Ahora las palabras de Goliat, escucha bien, primero oye lo que se dijo, lo que decía Goliat, y lo enfrenta. Este hombre no tiene pacto. Segundo, lo que hablaban sus familiares. ¿Qué tú haces aquí, alborotando el campamento? Mero hablar de ustedes, va para allá. Tercero, la opinión del rey. Tú eres muchacho, no vas a poder con él. Cuarto, la voz del gigante. ¿Acaso soy perro que tú vienes donde mí con palos y con piedra? Te voy a partir, le dijo. Voy a dar tus carnes. Te voy a vencer. Tú no puedes contra mí. Y entonces David se para y le dice, ¿y usted viene contra mí con espada y jabalina?
pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú irritaste. ¿Y sabes qué? Le dijo así: Jehová te entregará hoy, no mañana, hoy, en mis manos. Y yo, lo que tú estás viendo, te va a vencer, porque hablaste contra Jehová. Y esto se acabó. Y dice que se puso en la línea de batalla, salió corriendo, y cuando puso la primera piedra, la tiró. La Biblia dice que se incrustó en la frente del paladín, quien cayó. Cuando cayó, la escritura dice que David llegó donde él, y como no tenía armas de guerra en su mano, tomando la espada de su enemigo, se paró sobre él y levantándole en alto, cortó su cabeza, y tomando la cabeza, la enseñó frente a todos los demás. Óyeme esto: tomar la cabeza del gigante era exponer pensamientos errados acerca de ti, opiniones de gente relacionadas contigo, lo equivocado que dijo que tú no podrías. Número 4, aquellos que te enfrentó para disminuir la gracia y el poder que tú cargas, agarrarlos con tus manos y enseñarlo a todos los demás. Puso a todos tus enemigos a correr. La Biblia dice que entonces todos los que estaban en Israel se armaron de valor, salieron de sus trincheras, enfrentaron a los filisteos, y la victoria fue espectacular, por causa de la fe, por causa de la determinación, por causa de verte como Dios te ve, por causa de saber que Dios es más poderoso. ¿Y sabes lo que dijo David? David dijo: porque Jehová no salva con lanza y espada. Me gustan las palabras de David. Jehová no salva, no necesita del armamento humano para establecer su criterio y su poder y su manifestación. Jehová es poderoso para salvar con su brazo extendido, porque la batalla siempre es de Jehová. Que Dios te bendiga, mantén la mente en resolución, y nos vemos mañana con el favor del Señor. Sean todos bendecidos y bendecidas.